Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente en este precioso día jueves. Gracias al Señor por la bendición, por su provisión, por su cuidado, por todo lo que Él siempre nos da. Espero que el día de ayer se haya conectado también al tema de la oración. Ya estamos juntos en ese tiempo maravilloso con nuestro hermano Jorge. De verdad que es un tiempo que es importante orar los unos por los otros. Y recuerde, hermanos queridos, cada mañana estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es bondadoso, pero también, hermanos queridos, necesitamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando nosotros queremos tomar las cosas a la ligera y vivir de una manera muy light nuestro cristianismo, vivir una relación con Dios. Y hoy vamos a aprender algo maravilloso. Esta semana, precisamente, el día martes, estábamos hablando de, hermanos, de vivir una vida en santidad. ¿Qué pasa si yo vivo en unión libre? ¿Qué pasa si yo, hermanos, conozco del Señor, vivo así? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, si usted no vio el mensaje, por favor, visítenos en nuestras páginas, hermanos, Facebook y YouTube, que sale aquí en la parte de abajo, para que usted también pueda, hermanos queridos, unirse a este ministerio, pueda ser parte del ministerio de promesas de vida. Así que yo le invito para que usted vaya, suscríbase, comparta estos mensajes con otras personas, suscríbase a nuestra página de YouTube, suscríbase o dele like a la página de Facebook, y allí nosotros podemos compartir siempre, y cada vez que nosotros subamos algún contenido, allí va a estar, ¿sí? Para que usted también se alimente de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a pedirle a Él que en este tiempo nos hable a través de su palabra, nos enseñe, hermanos, hoy más que nunca, y que de verdad, como padres, hermanos, podamos enseñarle a nuestros hijos, podamos enseñar y dejar un legado a toda nuestra descendencia, de verdad, como debe de ser, como el Señor nos manda, que realmente podamos decirle a nuestros hijos: oye, necesitas vivir en santidad, no solamente porque lo sé o porque sé que dice la palabra del Señor, sino porque ellos lo ven en nuestro diario vivir. Así que vamos a orar, vamos a darle este tiempo a nuestro Dios, vamos a disponer este tiempo, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que Él sea hablándonos, para que Él sea enseñándonos, para que Él sea a través de su palabra corrigiéndonos, y que nosotros podamos ver la gracia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti en esta preciosa hora de la noche. Te agradecemos infinitamente por cada una de las personas que escuchan este mensaje, que van a escuchar en el día de hoy o el día de mañana. Señor, en esta semana oramos por ellos también, para que tu nombre sea glorificado a través de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos seres humanos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que solamente tú eres santo, glorioso, maravilloso, Señor, y que tú nos mandas a través de tu palabra a vivir vidas consagradas hacia ti, vivir vidas como tú quieres, Señor, realmente enamorados, apasionados, Señor, viviendo como tú quieres que nosotros vivamos todos los días, Señor. Por eso tú enviaste a tu Hijo amado Jesús, para que Él, Señor, nos mostrase el camino, para que Él, Señor, nos mostrase la verdad y nos dijese la verdad acerca de ti, acerca del caminar tuyo, Señor. Y gracias, porque a través de Él hoy podemos acercarnos confiadamente ante ti y saber, Señor, que si hoy durante el día, Señor, pecamos, quizás erramos en nuestro diario vivir, Señor, sabemos que tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, que siempre tendremos ese abogado para contigo, Padre, a Jesucristo, el que aboga por nosotros, el que está allí, el que siempre extiende sus manos
para que nosotros vivamos consagrados siempre a tu presencia, Señor, consagrados a tu palabra, Señor, esperándote con ese corazón dispuesto, ese corazón de verdad arrepentido y deseosos de ver, Señor, ese día glorioso para partir contigo. Oh Señor Dios, si tú no vienes antes partir de esta tierra, Señor, sería para nosotros también un lujo de verdad poder llegar a tu presencia, como decía el apóstol Pablo. Señor, para nosotros el vivir es Cristo, para el morir, Señor, sabemos que es ganancia, estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos a todos a entender esta verdad, ayúdanos a todos, Señor, realmente a vivir como tú quieres, Señor, a cumplir tus propósitos, a estar encaminados, Señor, en lo que tú quieres que nosotros estemos encaminados y ser dirigidos siempre por ti. En el nombre de Jesús, Padre, muchísimas gracias por este tiempo precioso. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Dios soberano nuestro. Amén y amén. Ok. Hoy, hermanos queridos, vamos a estar compartiendo un mensaje acerca de la santidad. La santidad no es una alternativa para entrar al reino de los cielos. ¿Sabía usted? La santidad no es una alternativa, hermanos, para entrar al reino de los cielos. Y esto lo dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. Así que acompáñeme usted, por favor, con su Biblia. Recuerde que cada noche, hermanos, y cada mañana, cuando tenemos nuestro devocional en la mañana, 7 en punto de la mañana, y en este tiempo necesitamos, hermanos queridos, usar la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante, es necesario, hermanos. De pronto yo me descacho, digo una cosa que no es, y usted, hermanos queridos, cuando dice, y estamos ahí, y yo digo, ahí dice la palabra, dice, a ver qué es lo que dice. ¿Es verdad lo que dice la palabra del Señor? ¿Es verdad lo que este hombre está diciendo? ¿Sí? Es importante. Hebreos capítulo 12, por favor, acompáñenme allí en el versículo 14. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a estar aquí meditando, hermanos, sobre esto que es importante, y aquí nos vamos a desplegar en todo lo que el Señor nos dice. Precisamente, hermanos, hablando de lo que, como para engancharnos con lo que estábamos hablando precisamente de la familia, hablábamos que nosotros necesitamos organizar nuestra vida como el Señor nos manda, a la manera de Dios, y hacíamos una pregunta el día martes, precisamente, ¿qué pasa cuando un joven, cuando una persona ha cometido un pecado y de pronto se siente sucio, se siente sucia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor y qué es lo que hoy en día se predica, hermanos, y qué es lo que el Señor y los apóstoles y la iglesia durante siglos predicó, que ahora en este siglo, hermanos queridos, ya en el siglo XXI, ya no se predica, porque la gente se ofende, porque la gente se enoja, porque a la gente no le gusta, y como no le gusta, entonces deja de diezmar, deja de ofrendar, deja de venir a la iglesia, deja de hacer muchas cosas, hermanos queridos, y entonces muchos, por el temor de que la gente se vaya, de que ya no haya dinero para pagar el arriendo, de que ya no haya el sueldo, de que ya no haya para esto, para lo uno, para lo otro, alivianaron el mensaje de la palabra del Señor cuando la Biblia no lo manda así. Por ende, hermanos queridos, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice así: seguid la paz, dice, con todos, ¿sí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, sin la cual, mire lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Olvídese. Ay, pero es que yo un día hice una oración de fe. ¿Usted vive como usted quiere? Olvídese, no vas a ver al Señor. Si usted dice, pero lo que pasa es que yo viví ahora 20 años en santidad, ahora ¿cómo está viviendo? ¿Está viviendo mal?
¿Está viviendo como usted quiere? Olvídese. Viene el Señor ahora. Olvídese, aquí se quedó en esta tierra. Y ay, mi Dios, los que se quedan después del arrebatamiento. Por ende, hermanos queridos, escuchen. Hoy vivimos tiempos de verdad muy peligrosos. Vivimos tiempos en los cuales muchas personas piensan que están muy bien porque de pronto van a una iglesia, porque de pronto están viendo un programa, porque de pronto leen la Biblia cada 8 días, porque de pronto leen la Biblia todos los días, pero de santidad ni me hablen, porque hay cosas que yo no quiero dejar, porque hay pecados que aún me siento muy cómodos con ellos, y aún sabiendo de que eso está mal, que está mal, que está mal, sigo y continúo en una vida totalmente descontrolada, en una vida totalmente echada al abandono, como se dice vulgarmente, echada al mundo, tirada al mundo. Y lo único que comienzo a decir, y esto es importante, hermanos queridos, sepa lo que las personas que viven de una manera que no es conforme a la palabra de Dios, lo más fácil es comenzar a decir que va, si eso es una cantidad de hipócritas, ¿quién vive como dice la Biblia? ¿Quién vive? Y comenzamos a querer justificar nuestro pecado, nuestra maldad, quieren justificar todas las cosas malas, hermanos queridos, y eso no es así. Eso no es así. Por ende, cuando hablamos que este tiempo son tiempos peligrosos, es debidamente a lo que hoy se predica, a lo que muchas personas están aplaudiendo, están diciendo no pasa nada, esto es el siglo XXI, hoy es diferente la manera de predicar, hoy es diferente tal cosa, hoy es diferente tal otra, hoy, y hermanos queridos, santidad es santidad, vivir como Dios quiere, hermanos, es siempre ha sido y siempre será lo mismo. Siempre dejar el pecado, dejar la maldad, dejar aquellas cosas que la Biblia nos está diciendo, hermanos queridos, y que el Espíritu Santo siempre nos está llevando y nos está diciendo esto hay que dejar, esto no es así, esto, hermanos queridos. Y esto es tremendo, pero si nosotros, hermanos, no vivimos de una manera correcta, de una manera agradable al Señor, santidad no hay en nuestra vida, entonces no pensemos que va a haber reino de los cielos. Yo le hago una pregunta, sabe cómo nosotros, todos nosotros, podemos medir si realmente, hermanos, estamos viviendo como Dios quiere o no? ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Qué pasaría si Cristo viene en este momento? ¡Pra! ¿Qué te dice el Señor en tu corazón? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ahí. Ay, Señor, mejor ni vengas todavía. Todavía no, Señor, tárdese un poquito. ¿Qué pasa si hoy te acuestas, te mueres? Mañana amaneces tieso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Estás bien con el Señor? ¿Estás listo verdaderamente, preparado, diciéndole, Señor, heme aquí? ¿Te alegras al pensar de que Cristo puede venir en este momento? ¿Te alegras porque va a venir Cristo? ¿Te alegras a encontrarte con la muerte? ¿O te asusta de tal manera empezar, oye, no, yo no puedo permitirme de que el Señor venga? Sabía que la vida nuestra no la tenemos comprada. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Hermanos queridos, y vemos jóvenes, y vemos ancianos, vemos niños, vemos adolescentes que parten. ¿Y por qué nosotros pensamos que vamos a estar eternamente en esta tierra y que la muerte va a llegar dentro de 20, 30 años cuando puede llegar el día de mañana? ¿Por qué estamos afanados? Esto es importante, hermanos queridos. Yo puedo estar haciendo muchas cosas, quizás tomando decisiones, quizás haciendo cosas, hermanos, para la vida, pero yo tengo que saber de que hoy tengo que haber vivido en santidad, de que en este momento
necesito estar hallado, hermanos, en santidad si el Señor viene. No importa si tú estás pensando, me voy a comprar una casa, no importa si estás pensando, me voy a comprar un carro, eso es, hermanos, irrelevante. Eso es irrelevante en realidad. Lo importante es cómo estás viviendo. Hoy en día, hermanos queridos, lo importante son muchas otras cosas. Pero santidad no sea cansón, no sea tallador con ese tema. ¿Quién quiere vivir en santidad? ¿Para qué? Hay que disfrutar la vida, hay que gozar la vida. Soy joven, soy adolescente, hoy necesito disfrutar. Hoy muchos adolescentes, hermanos queridos, viva la fiesta, viva la rumba, viva, démosle al sexo, hagamos como querramos, que tanto estamos con muchos años por delante, hay una sola vida, por ende la voy a echar al basurero haciendo todo lo que yo quiera, pero no se da cuenta, hermanos queridos, de que esa vida es verdad que es una, y como es una, yo necesito vivirla de la manera que a Dios le agrada. Muchos han alivianado el mensaje del evangelio el día de hoy. Hoy, hermanos queridos, usted se da cuenta y por eso, asimismo, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el libro de Romanos dice algo, hermanos queridos, muy, pero muy importante. Voy a escribirlo aquí porque no lo tenía y ahora me acordé. Hermanos, Romanos dice algo muy, pero muy interesante referente a esto. Y es, hermanos, la verdad. Y esto pasaba en los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribe, hermanos, este pasaje. Y esto sigue pasando el día de hoy. ¿Y es por causa de qué? Hermanos, de la liviandad que de pronto había en los romanos, en aquel entonces, en los mismos judíos, cómo ellos vivían. ¿Por qué? Porque vivían de una manera que desagradaba a Dios. Y la gente, hermanos, que era gentil, la gente que no conocía del evangelio, vituperaba y mal hablaba de las cosas del Señor. ¿Por causa de qué? Por causa de cómo ellos vivían. Romanos, hermanos, capítulo 2, versículo 21 al 24, dice así. Romanos capítulo 2, del 21 al 24. Escuche lo que dice. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Escuche. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de qué? Hoy en día, hablando, hermanos queridos, esto es lo que estaba pasando. La gente estaba diciendo, no se roba, pues más robaba. No se adultera, pues más adulteraba. No se ha de cometer sacrilegio, pues detrás de los ídolos se iba. Y hoy, hermanos queridos, hoy se vive un evangelio, hermanos, de una manera tan tremenda, que la gente, hermanos, no se sabe hoy en día qué es cristiano y qué es mundano. Hoy no se sabe, hermanos queridos, qué es un hogar realmente que teme a Dios a un hogar, hermanos, que es común y corriente. Y a veces, hermanos queridos, los matrimonios, los hogares del mundo, los que no tienen a Dios, dan ejemplo al que es un hogar cristiano. Esa es la verdad. Duélale el que le duela, pero es la verdad. Esa es la verdad. Y esto, hermanos, qué terrible nosotros entender lo que venir a la palabra del Señor y ser confrontados con esta verdad. Hoy, donde usted ya no sabe qué es una discoteca del mundo y supuestamente la discoteca o la cristoteca que es para los cristianos. El reggaetón ya no se sabe si es cristiano o es mundano, pero hay reggaetón cristiano, reggaetón mundano. Hay la salsa choque cristiana, está la salsa choque del mundo. Y eso es una revoltura ahí, una mezcla. Pero lo importante es querer ganar, querer sacar a la gente. Hermanos queridos, realmente estas son cosas que el día de hoy se están viviendo
y que la gente no puede tener una identidad realmente como hijo de Dios? ¿O qué cosa es? Así se está viviendo. Ese es el mensaje de hoy en día. Es que queremos ganar. Y cuando queremos ganar al mundo para Cristo. Hermanos queridos, usted se va a dar cuenta, y esto vamos a estarlo estudiando, pero usted se va al libro de los Hechos, capítulo 2, hermanos queridos, Hechos, capítulo 2, que es un versículo, hermanos, cuando la iglesia del primer siglo, que era lo que la iglesia realmente estaba haciendo, era viviendo como Dios quería, unánimes, predicando el evangelio, predicando la verdad, haciendo la obra del Señor, siguiendo la obra. ¿Y quién era el que añadía a la iglesia? ¿Quién era el que añadía el que iba a ser salvo? Hermanos queridos, era el Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu Santo. Él era el que añadía. ¿Por qué? Porque Él es el que transforma, el que cambia, el que llena cada vida. Él es. Usted dése cuenta que hoy, hermanos queridos, en muchos lugares, si usted va a entrar a un lugar de lujo, usted tiene que ir bien presentado. Usted no puede ir como un mendigo, no puede ir andrajoso, no lo dejan entrar. Si usted va a entrar, hermanos, a un palacio, ¿cómo tiene que entrar? Tiene que entrar a la altura. Si usted va a ir a un matrimonio, tiene que ir como debe de ser. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿por qué yo pensar que como en el cristianismo, ser hijo de Dios, yo tengo que vivir como yo quiera, como a mí me parece, y que no pasa nada? No es así, hermanos queridos. No es así. Por ende, hay algo que necesitamos entender, hermanos. Este es el tiempo que la iglesia predica solo de amor, tolerancia, igualdad, unión, ¿sí? Bendición, prosperidad. Eso es lo que la iglesia está predicando el día de hoy. Y qué tremendo, hermanos queridos, pero es que predicar de pecado ofende. Es que predicar acerca del pecado, ¿quién me manda? La gente dice, ¿quién lo manda que juzgue? Nosotros no debemos de juzgar. Nosotros no debemos de decir tales cosas. ¿Cómo va a creer? Es que Dios es amor. Dios es paz, Dios es gozo, Dios es el que me llena de bendición, Dios es el que me sana, Dios es el que me bendice. Sí, todo eso es verdad. Y no podemos decir, yo no podría decir nunca que esto es mentira, esto es verdad. Pero siempre necesitamos entender que para que estas cosas lleguen, yo necesito entender lo que Jesús vino predicando, lo que los apóstoles predicaron, lo que la iglesia predicó durante siglos, hermanos queridos, hasta no hace muchos años atrás. Pero ahora estamos viviendo en un tiempo en el cual la gente se siente muy relajada por ser o llevar un título de cristiano, porque solamente lleva un título, soy cristiano, pero la gente piensa, como decía, hermanos queridos, y esto es importante entender. Jesús Adrián Romero en una entrevista, él decía, si hoy todos se llaman cristianos, y eso es verdad, todos se llaman cristianos, pero no todos son cristianos. No es que, él decía, en el sentido de que, todos podemos, el cristianismo, y ahí están todos. Sí, todos tienen de pronto un título de cristianos, pero el ser cristianos, como lo dice la palabra del Señor, hoy en día, hermanos queridos, son pocos. Solamente título, solamente decir, oye, esto es ser cristiano verdadero. ¿Sabe por qué a los discípulos se le conoció como cristianos, hermanos, en Antioquía? ¿Sabe por qué? Porque los veían cómo caminaban. Cómo caminaban. Y esa palabra Cristo eran pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Veían a la persona de Cristo
en cada uno de ellos. Por eso se les llamó así. No solamente por un título y decir, oye, yo soy cristiano y por ende, como soy cristiano, sí, y ya está. No, Señor. Por ende, hermanos queridos, la pregunta que viene, hermanos, inmediatamente, ¿será que ese fue el mensaje que predicó Jesús acerca de tolerancia, amor, igualdad, somos iguales, no pasa nada? Y muchos podrían decir, claro, si ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no, claro, eso es verdad. Para el reino de los cielos, ya no era el mensaje solamente para los judíos, ya todos en Cristo. Pero yo estoy diciendo es, hermanos queridos, cuando el Señor viene y comienza a hablar del Evangelio, lógicamente que Él dice que el reino de los cielos ha llegado. Y ese reino de los cielos es el que trae amor, es el que trae misericordia, es esa gracia que Dios nos da. Pero antes de el reino de los cielos se ha acercado, viene una palabrita, hermanos, que a veces la queremos hacer a un lado. Y esa palabrita, muchas veces no la queremos escuchar, no la queremos oír. Y es arrepentimiento. El Evangelio es el mensaje, hermanos, de salvación para el pecador. Esa es la verdad. Ese es el mensaje. Es las buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio. Es las buenas nuevas de salvación. Hay salvación. Hay cómo salir de este mundo pecador. Hay cómo salir de una eternidad en el infierno. Hay cómo, sí hay. Hay un camino, hay un puente, sí hay. Esa es una buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hay alguien que pagó por nosotros todas nuestras deudas. Él nos redimió, Él nos perdonó. Jesucristo, esa es la salvación. Si usted se da cuenta, hermanos queridos, el apóstol Pablo, cuando comienza a predicar y habla precisamente de ese Jesús que vino, que fue crucificado por el pecado que muchas personas, por muchos que estaban allí, pero por el pecado del mundo entero, hermanos queridos. Y él venía y decía, ese Cristo que ustedes crucificaron, ese Cristo resucitó, ese Cristo es el que da vida eterna, ese es el Cristo que se predicó que tenía que venir del linaje de David. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese era el mensaje que ellos predicaban. Ok, y siempre era así, siempre se predicó ese mensaje. Y qué lindo, pero también ese mensaje era, tenían que arrepentirse, tenían que volverse al Señor de todo corazón. Por eso es algo que nosotros debemos entender, estimados. ¿Qué cosa? ¿Cómo yo puedo decir, oye, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo me congrego, pero vivo en un libre? Tengo mi amiguito con derecho, tengo mi amiguita con derecho, pero es que yo no me aguanto. Es que Dios sabe cómo es, hermanos queridos. Dios sabe cómo es y por ende sabe que Él te dio ese espíritu de ¿qué? De dominio propio, porque Él sabe nuestra debilidad, Él sabe nuestras flaquezas, Él sabe de qué pie cogíamos, Él sabe, por ende está su Espíritu Santo, por ende está allí. Él nos dio la ayuda, Él es el que nos da el sustento, por Él podemos permanecer en pie. Hermanos queridos, cuando yo digo, no Señor, es que usted sabe, por ende yo vivo como yo quiero, hermanos queridos, estamos desubicados, Es por ende, hermanos queridos, que es ese mensaje de amor, de esperanza y de misericordia. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Señor. Ese mensaje de amor. Juan 3:16, que muchos de nosotros lo podemos conocer y si no lo conoce, él dice la palabra del Señor, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo
¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Que qué hizo? Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hizo el mundo? Versículo 17 y versículo 18. Amó más las tinieblas. No quiere escuchar, no quiere la luz. Y muchos, y quiero esta parte quiero leerle. ¿Por qué? Porque mire lo que dice esta palabra. Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es como la boya que se tira el salvavidas, ahí está. Coja, agárrese de ahí, que de ahí va a tener salvación. Ahí va a tener, pero necesito creer en Él, vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Eso es la salvación. Esa es la salvación. Por ende, hermanos queridos, escuche, versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Y ese creer me va a llevar a vivir una vida como Él quiere que yo viva. No se trata de creer, sí, yo creo en Él, pero yo vivo como yo quiera. No, Señor. No funciona así. Ay, no, pero yo sí creo, pero déjeme a mí, déjeme que yo hago como a mí me parece. No, por eso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuche, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron sus obras malas, pecadoras. Amaron su deleite. Yo quiero vivir así. Yo sé, eso es lo que muchas personas hoy en día está pasando. Yo sé lo que es el evangelio. Yo sé, pero yo amo más este mundo. Yo amo esto. Yo quiero vivir así. Es que eso es muy duro, eso es muy difícil. Por ende, yo prefiero mi chupe, yo quiero vivir a la manera mía, yo quiero vivir en adulterio, yo quiero vivir en fornicación, yo quiero vivir en mentira, yo quiero vivir en mi propio pecado, yo quiero vivir en mi egoísmo, yo quiero vivir en mi orgullo, yo quiero vivir en mi envidia, yo quiero vivir porque eso es como a mí me parece. Por ende, nadie me tiene que decir nada. Y por eso es que el mismo Juan, el discípulo amado, el apóstol Juan, está diciendo, por esto es que hay condenación en el mundo. No porque no hay una esperanza, sino porque el mundo amó las tinieblas. Quiso vivir como él quiere. Quiere vivir, yo tengo que morir todos los días a mis deseos, a mis pasiones, a mis deleites. Tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir. Por ende, hermanos queridos, escúcheme. Es verdad que ese amor, esa misericordia está cuando yo peco, ahí está, Señor. Ese amor que Dios nos quiere dar, esa misericordia, ese levantarnos, esa bendición, ese darnos vida eterna, darnos vida abundante, darnos todo lo que yo necesito en esta tierra. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Pero desde el Antiguo Testamento, hermanos queridos, desde el Antiguo Testamento hay un mensaje que es bien radical. Escúcheme bien, que es radical, hermanos queridos. Usted no va a escuchar el mensaje de los profetas a medias tintas, a medias aguas, ahí agüitas tibias, a pañitos de aguas tibias. No, no, hermano. Y yo estoy seguro que si se levantara Isaías, se levantara Jeremías, se levantara Ezequiel, se levantara todos los profetas en este tiempo, se les tendría como fanáticos, como qué personas tan fanáticas, tan radicales, ¿cómo va a creer? Pero mire lo que dijo el profeta Ezequiel. A mí me llama mucho la atención lo que dijo este hombre. Ezequiel dijo algo, hermanos queridos, tremendo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Mire lo que él dice, hermanos queridos. Vuelvo y le repito, Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice así.
porque no quiero la muerte. ¿De quién? Del que muere. Dice, pero ¿cómo la muerte del que muere? Si ya murió. No está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte eterna. De la muerte eterna. Se dice, hermanos queridos, que el que nace 2 veces, muere una sola vez. Pero el que nace una vez, muere 2 veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si nosotros nacemos de carne, ¿sí? Pero nacemos también del Espíritu, como Jesús lo dijo a Nicodemo, que necesitaba nacer de nuevo, muere una vez. ¿Cuál es? Muere en esta carne, pero no muere, hermanos, por la eternidad. No se va, hermanos, por la eternidad a ese lloro y sufrir por la eternidad. No. Sino que va a tener vida, hermanos, vida eterna. Pero el que nace una vez, o sea, de esta carne, carne es. Por ende, va a morir físicamente y morirá también eternamente. Por eso dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, convertíos pues y viviréis. Esto es radical, hermano. Le dice, convertíos, transforme, cambie, nazca de nuevo. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, olvídate. Si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y acuérdese, Nicodemo era un hombre que sabía mucho, pero él le dijo, no, Señor. No, Señor. No va a pasar. Necesitamos nacer de nuevo. Por ende, Jesús fue bien claro al respecto. Jesús, cuando habló precisamente del tema del pecado, hermanos queridos, vamos a recordarnos. ¿Recuerda usted, hermanos, de la mujer adúltera? ¿Qué hizo la mujer adúltera? Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, hermanos, hubo una mujer que fue hallada en adulterio. Y esta mujer estaba con un hombre que no era su esposo. Esta fue hallada en el mismo acto del adulterio, dice la palabra del Señor. Estaba quizás donde estaría, no dice la palabra, pero fue hallada. La encontraron adulterando. La encontraron en pecado. Hermanos queridos, si viene alguien y nos encuentra, que no venga nadie. Si hoy, hermanos, el Espíritu Santo te dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Quizás donde lo que estés haciendo, estás permaneciendo en mentira, estás permaneciendo en engaño, estás permaneciendo en cualquier pecado, en desobediencia. Tú sabes que ahí permaneces. El Señor, hermanos, y quizás el mundo puede decir, mira, pecador, pecador, pecador. Jesús no le condenó, pero Jesús fue bien claro con esta mujer. Bien clarito, bien clarito. Jesús se lo advirtió. Escuche, Juan capítulo 8, hermanos, versículo 11, dice la palabra del Señor así. Juan capítulo 8, versículo 11. Esta mujer fue hallada y le dijeron apedréla porque la ley dice que hay que apedrearla, siempre tentando a Jesús a causa de que tenían que llevar también el hombre. Pero mire lo que cuando él se agacha y está allí y escribe, dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿ok? No fue condenada, todo el mundo se sintió acusado por su conciencia, todo el mundo salió y se fue, ¿ok? Pero fue bien claro, hermanos queridos, con lo que le dijo a esta mujer. Versículo 11, ella le dijo, ninguno, Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no lo hagas más. Eso es una advertencia. Esa es una advertencia de mi Señor. Tus pecados, ok, pero no lo hagas más. Yo no te voy a condenar, yo no te voy a lapidar, pero entienda, mujer, vete y no lo hagas más. No puedes seguir pecando. No puedes. Por ende,
Hablamos de aquellas personas que de pronto, aquellas jovencitas que hoy quieren entregar su vida, aquellos jóvenes que quieren entregar su vida al Señor y que son hallados delante de Dios culpables. ¿Qué es lo que dice el Señor? Hijito, no lo hagas más. El Señor no condena. El Señor, hermanos, ahora, en este momento, hermanos queridos, Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, el Señor dice, ok, mijito, pero no lo hagas más. No lo hagas más. Sígueme. No lo hagas más. Eso es arrepentimiento. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado, Señor, perdóname. Señor, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor perdona nuestro pecado. Pedro, hermanos, y porque podríamos decir, pero ese fue Jesús. No, Pedro también lo dijo. Pedro, hermanos queridos, cuando da su primer discurso en Hechos capítulo 2, que estábamos hablando primero, hermanos, Hechos capítulo 2, cuando Pedro comienza a predicar el evangelio, comienza a predicar la palabra. Acuérdense que Pedro era tremendo hombre sanguinario, Pedro era un hombre violento con la espada, era un hombre, hermanos, que era quizás altivo, era prepotente, Pedro era muchas cosas como muchos de nosotros, hermanos, sin Cristo. Pero cuando viene Pedro, hermanos queridos, lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, comienza a predicar el evangelio. Y cuando viene delante de todas aquellas personas, hermanos queridos, él comienza a predicar el evangelio y comienza a decir, oye, ustedes, si usted comienza a leer desde el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos salteaditos, ¿sí? Versículo 22 y 23 dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, miren lo que este hombre, Pedro, este hombre lleno de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Confrontándole con una verdad. Ustedes crucificaron al Maestro. Ustedes lo mataron. Ustedes al Cristo, al que había que venir. Cuando usted lee todo, esto fue lo que profetizaron. Esto fue lo que ya se había dicho. Este era el que iba a venir. Pero ustedes fueron los que le crucificaron. Ustedes le mataron. Y mire lo que dice el versículo 36. Escuche, versículo 36 al 38 dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntase. ¿Viste, hermanos queridos? Ese es el mensaje del evangelio. Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Hermanos queridos, arrepentimiento de nuestros pecados. Ninguno de nosotros estamos, hermanos, libres de pecado. La misma palabra del Señor dice, por cuanto todos hemos pecado, todos necesitamos arrepentimiento. El hombre, hermanos, el que de pronto puede decir, yo soy muy hombre porque tengo muchas mujeres, como el otro que puede decir, no, yo nací en el cuerpo equivocado, yo soy mujer, pero nací en el cuerpo de un hombre. También necesita arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentimiento. El que chupa, el que no chupa, el que es borracho, el que es, hermanos queridos, el que hace lo malo delante de Dios, hermanos, necesita arrepentimiento. Pero si yo vengo y digo, no pasa nada, tranquilo, usted siga así nomás, no pasa nada, siga viviendo, usted solamente mézclele, hermanos queridos. Y ahora hay una confusión terrible,
No, yo me voy a la discoteca, pero yo ya no bailo para el mundo. Yo ahora me pongo es a danzar para el Señor. Y ese danzar para el Señor, hermanos, es un deleite en la carne, viviendo como se les da la gana. Y yo todo lo camuflo diciendo, estoy en el Espíritu. Qué terrible, hermanos queridos. Pero esto es lo que está pasando el día de hoy. Por eso es que este hombre, mire lo que Pedro le dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, escuchen, el arrepentimiento iba así ligado, hermanos queridos, con el bautizo. Hoy hay gente que se bautiza hasta sin arrepentirse. Y hay gente que dice que se arrepintió y no quiere bautizarse. Váyate a ver cómo estamos viviendo el día de hoy. Cómo se ha transformado. Es verdad que, solamente un paréntesis, yo no necesito bautizarme para ser salvo. No, pero sí necesito aprender a obedecer la palabra del Señor cuando yo digo que estoy siguiendo a Cristo. Necesito aprender a ser obediente. Y no es cuestión de que, ay, a mí esto no me parece, es que yo no creo, yo no quiero llegar a ser tan fanático, es que yo quiero primeramente cambiar en mi propia fuerza. No vas a cambiar en tu propia fuerza. Primero necesito arrepentirme de todos mis pecados y decirle, Señor, yo necesito, por favor, que usted me ayude a salir de esto, Señor, y estoy allí y comienzo a caminar como el Señor quiere. Aborrezco el pecado, aborrezco la maldad. Señor, yo no quiero entrar ahí. Oro, ruego, pido, suplico al Señor para no entrar en tentación. El apóstol Pablo, hermanos, de igual manera, así como lo hizo Jesús, lo hizo Pedro, lo hizo Pablo. Pablo igualmente cuando escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 1, hermanos queridos, en el versículo 28 al 32, ¿qué es lo que está diciendo? A todas las personas que les está hablando. Está diciendo, mira ustedes, realmente cuando uno no obedece al Señor, cuando uno no quiere escuchar la palabra, su conocimiento, su conciencia, perdón, se cauteriza y se vuelve, hermanos queridos, lleno, pero lleno de maldad. Y dice la palabra del Señor en el versículo 38, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es una verdad. Ay, pero es que yo amo a mi Diosito, es lo que pasa hoy, pero Dios es amor. Y ese Dios es amor. Usted puede creer que hoy ya pastores son homosexuales, pastoras lesbianas, diáconos casados entre mismos diáconos, ancianos con los mismos ancianos entre hombres, y diciendo que eso es de Dios, que porque Dios es amor, que porque Dios es amor, y en ese Dios es amor, sacando de contexto todas las cosas. Hermanos queridos, pensamos de que eso es lo que Dios quiere, y lo que cuando se predica la palabra, y él mismo comienza a decir, no, ese es demasiado fanático. Eso no es así. Hermanos queridos, no es como nosotros queremos ver, sino como la palabra de Dios dice. Por eso voy a leerles lo que dice la palabra del Señor. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y dice, inventores de males, desobedientes a los padres. Escuche esto, hermanos queridos. El apóstol Pablo, eso es lo que está diciendo. Él lo está diciendo aquí, ay sí, aquí, como aquí dice, porque no me avergüenzo del evangelio y es poder de Dios. Por ende, como es poder de Dios, Dios es amor y Dios, no, Dios. Hermanos queridos, el apóstol Pablo está diciendo, sí, el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Para salvación de qué? De esto, hermanos, de este pecado, de estas maldades. Por eso es que aquí, en el versículo 29 al 32,
Está hablando de pecados no solamente de la homosexualidad, está hablando de todo tipo de pecados. Mire que está hablando de la desobediencia a los padres. Jóvenes, usted que le vale nada lo que dice papá, lo que dice mamá, y vive como usted quiere, y la mamá le dice, haga así, y usted hace de otra manera. Y le dice, no salga, y usted más sale. No se junte con un fulanito porque esa persona no le conviene, más lo hace. Mijito, estudie. ¿Qué va? Yo qué voy a andar estudiando. Mijito, cuidado con esto. Ahí se mete. Y es así. Y es así. Y dice, desobediente a los padres, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que sino que también se complacen con los que las practican. Dese usted cuenta. O sea, no solamente que la hacen, sino que incitan a otras personas para que también lo hagan. Aquellos jóvenes, ¿qué le va a hacer caso a esa vieja ya? ¿Qué va? Esa viejita aburridora, ¿qué va? Si eso, ¿qué le va a hacer caso a tu papá? Si tu papá siempre en la iglesia metido aquí, allá, ¿qué va? Si es que lo bueno está acá en el mundo, la rumba, la farra, la friega aquí, allá, metámonos, hagamos esto, hagamos lo malo. Y ahí, hermanos queridos, tremenda cosa. Pablo lo decía y Juan lo advirtió. Escuche, perdón, Juan lo repitió. Juan repitió esto. Y esto, hermanos queridos, es sumamente importante. Mira lo que dice el apóstol Juan. Juan dice algo muy, pero muy claro, hermanos queridos. Y esto le decía, hermanos, a la iglesia que estaba allá, hermanos, unos años después de la ascensión de Cristo, que ellos estaban ya llevando el evangelio, pero igualmente la gente quería vivir como hoy, solamente que en aquel entonces eran algunas congregaciones. Ahora es, hermanos, esto es a nivel mundial, a nivel mundial. Y mira lo que dice. Versículo primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, o sea, lo que el Señor dice, lo atesora, hermanos, y lo saca en vida, lo saca en carne. Las palabras de nuestro Dios se convierten en carne en nuestra vida. Atesora la palabra de Dios. Dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Escuche, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Usted me dice que usted es salvo, ok, está chévere, y yo no lo dudo. Yo no dudo. Pero yo debo de andar como él anduvo. Eso es lo que me estoy demostrando, que soy salvo. No, es que yo soy salvo y yo vivo así. No. Y es aquí donde salen tantas sectas como salvos siempre salvos. No sé si usted ha escuchado. El 666 o la SSS. Tantos que cayeron en esta mentira. ¿Por qué? Porque este hombre, que ya murió, que decía que él era Jesús y que él había venido y que él decía, es que el pecado ya no existe, el pecado ya no. Ahora somos salvos, siempre salvos. Por ende, hagamos lo que querramos, vivamos como querramos, fumemos marihuana, metamos bazuco, tengamos orgías, hagamos lo que seamos. Tanto Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, nuestro pecado ya no existe. Vivamos como queramos. Y esto no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, si tú dices, si yo digo que soy cristiano y que vivo con el Señor, que Él permanece en mí, entonces, lógicamente, yo tengo que demostrarlo a través de ¿qué? Debo de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? ¿Cómo anduvo Él? Es lo que dice la palabra del Señor, cómo anduvo mi Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor, cómo anduvo Él. Y entonces ahí usted puede decir, oye, entonces yo estoy llamado a hacer esto. Sí, Señor. Escuche.
porque no tenemos un sumo sacerdote. Este es Hebreos capítulo 4, versículo 15. Escuche cómo andó, Señor. Escuche. La parte B voy a hacer énfasis, pero voy a leerlo todo para que no nos perdamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sabe que somos débiles, pero escuche cómo anduvo él. Si no, escuche. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando la Biblia me dice a mí que yo debo de andar como él anduvo, ¿qué quiere decir? Hermanos, buscando la santidad. El Señor fue santo, él no pecó, yo peco. Yo tengo que estar ahí. Esto fallé, entonces Señor, yo esto no lo renuncio en el nombre de Jesús. Y me vengo a ti, Señor, y te pido. Por eso es que dice la palabra del Señor que podemos venir ante ese sumo sacerdote, que Él me ayuda. ¿Para qué? Para poder ir caminando como Él quiere que nosotros caminemos. Por eso, hermano, no se trata de juzgar. No se trata de juzgar. No se trata de yo decir, tú eres esto, tú eres aquello. No. Se trata más bien, hermanos queridos, de nosotros poder entender lo que dice la palabra del Señor, lo que enseña la palabra, de poder aplicar esa verdad a nuestra vida y sobre todo, hermanos queridos, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Hablando precisamente, hermanos, y esto se ve hoy de verdad de una manera sorprendente. Yo espero que usted no sea así. Esperamos, hermanos, de verdad. Por eso enseñamos la palabra. Cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, y precisamente a la iglesia de los Corintios, está hablando de la cena del Señor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Si ustedes cuando van a cenar, ¿qué dice? Miren a ver cómo está. Perdonen, reconcíliese, pidan perdón, vuélvasen al Señor. ¿Qué es lo que hace la gente el día de hoy? Más bien no cena, más bien no participa. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere arrepentir. Ah, no, pues es que yo pedir perdón, si a mí me ofendieron. No, yo entonces más bien no sé. Yo no soy partícipe de la cena del Señor. Y mira lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 31 y 32, dice así: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor? Que cuando yo vengo delante de Él y comienzo, esto es una ceremonia íntima donde yo comienzo a recordar el sacrificio de Cristo en el madero y la cruz, y yo comienzo a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mi maldad. Señor, estoy ofendido con ellos. Voy y me humillo. Señor, yo no quiero que nada ni nadie, Señor, se interponga y que mi pecado, Señor, sea una piedra de tropiezo para otro o para mi comunión contigo. Y vengo. Y el Señor me va a decir todas las cosas, hermanos queridos, y podemos tener perdón de nuestros pecados. Por eso es que la palabra del Señor dice, hermanos, no haga esto indignamente. O sea, pruébese a sí mismo. Mire cómo está su corazón. Y ahora sí, venga a Él. Si nosotros hemos pecado, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Volvernos a Él con todo el corazón. La misma palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice el Señor? Hermanos, versículo 9. 1:9, perdón. Si nosotros hemos pecado, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás jugando al cristiano? ¿Estás queriendo por ahí solamente vivir a medias tintas? ¿O le puedes decir hoy, Señor, perdóname de toda mi maldad? Perdóname, Señor. De verdad, con todo mi corazón, hoy yo quiero, Señor, caminar y renuncio a mi pecado y me vuelvo a ti. Yo he fallado, sí, Señor.
Yo he fallado, pero Señor, hoy te pido por favor que tú me perdones, que tú me limpies de toda maldad, que tú me limpies, Señor. Perdóname y vuélvete a Él. Él está con los brazos abiertos para darte el amor, la misericordia, la paz, el gozo, para bendecirte, prosperarte, pero primero necesitas arrepentimiento. No te olvides, caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Hasta aquí este tiempo maravilloso. Así que les invito. No pierda la esperanza. Siempre nuestro Dios nos da esa voz de consuelo. Hermanos queridos, no deje pasar para mañana, que puede ser demasiado tarde. Hoy es tiempo de venir al Señor. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios el día de mañana a las 7 de la mañana, si así el Señor lo permite. Bendiciones, hasta la próxima.